¿Tiene usted, igual que yo, la impresión de que últimamente tiembla más de la cuenta? Claro que tiembla más de la cuenta. Tiembla muchísimo. En el último mes, más de 570 temblores. De grado 4, ¿eh? Bienvenidos a Observadores, el espacio para compartir lo fascinante del mundo. Y hoy vamos a hablar de temblores y de volcanes. Estamos aquí con Víctor Torres, geólogo, biólogo y geofísico. Ahí es perfecto. ¿Cuántos temblores me dijiste al mes? Como 575 en el último mes. A ver, ¿por qué suceden los temblores, Víctor? Intentemos poner un poco en contexto. Todos los hemos padecido, realmente les tenemos mucho miedo, pero me parece que sabemos poco de lo que sucede abajo de nuestro planeta que los genera. Platícame un poco. Mira, como todos, los temblores tienen su lado oscuro. Y los volcanes tienen su lado oscuro, pero tienen también un lado brillante. Y sin temblores y sin volcanes, tú no estarías aquí. Ok, entonces, a ver, háblame, estamos hablando de vez en cuando te cocinan, de vez en cuando te cae una piedra incandescente, ¿no? De vez en cuando se te llena todo el coche de cenizas y eso es malo, ¿no? Pero viendo el lado positivo y viendo los dos lados, habría que ver cuál es mejor. Yo creo que es mejor estar aquí, ¿no? Sin duda, y bueno, entiendo que lo que me está diciendo es que forman parte tanto volcanes como temblores de los procesos de la Tierra o de los procesos de la vida de la Tierra. De la Tierra, porque la Tierra está viva. Pero la Tierra está viva. Para que la gente sepa de lo importante que es para nosotros aquí en México, porque formamos parte de una cadena que además tiene nombre de película, ¿no? Porque es el cinturón de fuego del Pacífico. Sí. Y que ya eso le pone un grado de tensión, donde suceden, si mal no recuerdo, 90% de la actividad tectónica y 75% la volcánica. Sí, casi todos. Y ahí estamos nosotros. Entonces, dime qué sucede, por qué se mueve la Tierra, en qué momento hay un rompimiento allá, abajo, y provoca estas catástrofes. Bueno, sí, hay que decirlo. Sí, casi la pregunta es al revés, ¿no? ¿Por qué los volcanes y por qué los sismos están alineados en ese cinturón de fuego, ¿no? Que fue como comenzamos a entender la estructura de la Tierra, cómo está formada por un núcleo que es un poco magnético, con las propiedades que nos ayudan a orientarnos con la brújula, y luego hay un manto muy grueso. Estamos hablando de cientos de kilómetros de la Tierra, ¿no? Y al final tienes la corteza. Una corteza, que es como la cáscara de una naranja, haz de cuenta, ¿no? A ver, déjame aquí meter la metáfora que a mí me enseñó un maestro en secundaria. Está mal. No, espérate. La Tierra era como un huevo, no por la forma, sino que el núcleo era la yema, ese núcleo de hierro, que sabemos actualmente es de hierro y está girando incandescentemente. Luego la clara era este manto rodeando, y la corteza vendría a ser esta capa fina que es la cáscara. Sí, y la corteza está hecha en pedacitos. Habría que hervir ese huevo, fracturarlo y tendríamos una... Más o menos. ¿No? No, porque eso sería la tectónica de placas. No, la tectónica de placas es que tienes tú, la parte de arriba de la cáscara está hecha en pedazos, y los pedazos no están quietos. Nada nunca está quieto, la Tierra nunca está quieta. Entonces, cuando se van moviendo los pedazos, hay veces que pasa uno junto al otro así, de lado, ¿no? Eso es como la falla de San Andrés. Pasa una parte, se arranca Baja California, de la Bahía Banderas, y va hasta allá, hasta el norte. Y cuando va haciendo ese movimiento, hay un tipo de sismos. Desplazamiento horizontal, que le llaman. Desplazamiento horizontal. Luego hay otros en que la corteza está naciendo, como en el centro del Atlántico, en Islandia, que hay todos estos volcanes y todo, que sale de abajo de la corteza, sale nueva corteza y va creciendo y se va desplazando. Favorito para crear tsunamis ¿no? Ese no es el favorito. Ese no. Ese es para hacer como cosas termales, hidrotermales, en el centro de los océanos. Pero ¿a dónde va esa corteza que se crea? Esa corteza que se crea va y finalmente choca con otra. Y cuando choca, una de ellas, que es la oceánica, que es más pesada, como 6 kilómetros de ancho, de basalto, se mete abajo de la otra corteza. Y cuando se mete, ese es el tercer tipo de margen, que se llama subducción. Y como viene la corteza y se va metiendo abajo, se va calentando, llega un momento en que se disuelve, se derrite. Como un chocolate, ¿no? En realidad es como un sólido que se va derritiendo poco a poco, ¿no? Sí. Y ahí entonces comienza a separarse, es como si pusieras el petróleo en la destiladora. Comienzan a separarse los elementos y entonces esos que están más calientes se fraccionan y suben y arriba crean volcanes. Ok, eso fue la creación del volcán.
La creación del volcán, y en el momento que va entrando la placa, abajo, se va atorando porque el sistema es muy grande, son unas cosas enormes, o sea, no te imaginas la dimensión. Te lo cuento fácil, pero imagínate que cómo mueves 400 o 500 kilómetros de corteza de 6 kilómetros de espesor y cómo lo metes abajo de otro continente de 30 kilómetros. O sea, son procesos gigantes. Y esa es la tensión. Esa se va acumulando la tensión. Se acumula a lo largo de los tiempos geológicos, llegan a ser de cientos de años, de miles de años. Como cuando llevas a tu pareja con tu suegra, que no quiere ir, ¿no? A ver. No quiere ir, ¿no? Entonces se va atorando, se va atorando, después y de repente se rompe y se mete abajo. Ya entendí. Y cuando se rompe... Ya entendieron todos, yo creo, ¿no? Pues claro que no ha tenido esa situación. Termina por romperse. Termina por romperse la fricción, está atorada y se rompe y se mete abajo. Y hace cuenta se desplaza 20 metros. 20 metros, que fue lo que pasó en Japón en el 2011. 2011. Se rompe 24 metros y con eso el movimiento que hace causa que la isla de Japón, una de las islas de Hokkaido, se mueva 8 metros. O sea, no es nada, pero es tan grande el área y tanta la masa que ese movimiento crea un sismo de 9.1 grados, un terremoto de 9.1 grados. Ahora, y no solo eso, crea además un tsunami, que es uno de los tsunamis que estando en Japón va y rebota por todos los mares a velocidades el doble del récord del segundo piso. O sea, porque acá van a 260 kilómetros, pues se va a más de 500 kilómetros, se va, echa la raya y llega a Noruega, fíjate, da toda la vuelta, rebota y entra a Noruega y llega a las costas de Nueva Zelanda. Es un efecto global. Es un efecto global. Inclusive mueve, es como si tuvieras un trompo y le pusieras un hoyito. Entonces el movimiento de la Tierra se modifica, un microsegundo si quieres, ¿no? Recapitular un poquito, a ver, estamos en constante movimiento. Las placas están... Hoy no, hoy no estamos. Hoy no, bueno, ya te veo que sí. Pues sí. Bueno, las placas están en constante movimiento y generan tensión, y esta tensión llega a acumularse en ciertos puntos, muchos de ellos centrados en el cinturón de fuego del Pacífico, de donde somos dignos habitantes, y llega a acumularse tal cantidad de tensión que se revienta, como cuando la suegra genera tensión, y entonces vienen los movimientos telúricos, y en esas mismas fallas muchas veces se generan los volcanes. Están íntimamente relacionados volcanes y temblores. Muchas veces. No muchas veces, sí, se generan. Se generan. Sí. Ahora, en particular aquí en México tenemos terribles experiencias. La más de ella fue el temblor del sismo del 1985, que se genera en las costas de Michoacán por un proceso de subducción, como tú dijiste. Sí. Pero ahora hay tensión y sabemos, incluso tenemos puesto una alarma, la alarma sísmica, apuntando hacia un punto en particular, que es... El Yato, sí, el espacio que no ha tenido sismos. Sí, esa parte, que es una franja, la brecha de Guerrero, que se le conoce, donde los geofísicos saben que ahí no ha habido un movimiento telúrico en el tiempo que debería haber. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que ahí la tensión se está acumulando. Se está acumulando, sí. Hay una calma chicha. Sí, lo que nos conviene es tener un montón de terremotos pequeños, grado 4. Pero o sea, que te sacuda un poquito y ya nada más, ¿no? No los que te marean, como los de 85. Cuando hay pequeños temblores, porque creo que ese es uno de los mitos que flotan en el aire. Si los temblores pequeños es como ir dando morralla, ir pagando y van liberando tensión, o hay gente que dice que no, que para que se libere tensión tiene que haber un gran sismo. No, son los dos. Siempre que hay un sismo hay una liberación de energía. Sí. Pero en la parte de las Aleutianas, en lo que que está al sur del estrecho de Bering, tienes ahí de los 575 sismos de los últimos 30 días, ahí ha habido, mayores de grado 4, ahí ha habido 80. Y de esos 80, como unos 6 o 7 han sido más de grado 6. O sea que depende cómo esté el estrés y cómo se esté acumulando, ¿no? Y aquí está complejo porque tienes una placa que entra, no es una sola placa en el Pacífico, tiene varias placas, entonces ahí la tensión se divide. Y no necesariamente quiere decir que si hay un terremoto grande ya no va a haber otro terremoto grande, ¿no? Eso es un poquito impredecible. Ni sabemos cuándo va a ocurrir. Sabemos que hay un espacio que no tiene terremotos y que tiene que haber terremotos. Y que podemos prever, y obviamente por eso está la alarma, por eso hay una cultura cívica, por eso hacemos simulacros. Pero no me gustaría, Víctor, que se nos fuera todo el tiempo en hablar exclusivamente de sismos, porque el tema de volcanes, tú me comentabas el otro día, también la importancia que existe de los volcanes para la vida. Pues, imagínate. Además de que es un espectáculo fascinante, quien ha
tenido la oportunidad de ver un volcán medianamente cerca haciendo erupción. Es fascinante, pero tiene una gran importancia en la agricultura y en la cultura. A ver, platícame un poco del... Ni siquiera lo reconocemos. Por ejemplo, el Iztaccíhuatl. Yo platicando con las personas, les digo, oye, el Iztaccíhuatl es un volcán. Más bien son 5 volcanes. Es el de los pies, las rodillas, el pecho, la cabeza y el Teotl. Son un sistema de 5 volcanes. Y no son tan viejos, ¿eh? La última erupción del Iztaccíhuatl fue 1700 y tanto. Y para aportar, perdón, aquí el dato curioso, decir que no solo el Popo y el Ixtla son volcanes, sino que en toda esta parte del país, cada loma que se vea es un volcán. Prácticamente es un volcán inactivo. Sí. Entonces hay que desmitificar esto porque en realidad somos habitantes de una zona retacada, por decirlo en términos coloquiales, de volcanes, ¿no? Y desde hace muchos años, desde hace 300 millones de años, ya no los vemos como volcanes porque se ha modificado, pero toda esa zona que tiene no solamente volcanes que sí reconocemos, tiene los volcanes activos, excepto 2 o 3, pero tiene al Popocatépetl, al Pico de Orizaba, tiene al volcán de Colima, o sea, todo de horizonte, de costa a costa, desde Veracruz hasta Colima, está lleno de volcanes y esos volcanes hacen varias cosas. Una de las cosas que hacen es que crecen muy rápido y dan una elevación 2000 metros arriba del nivel del altiplano. O sea, si tú vas al norte de Querétaro para San Luis Potosí, está más seco que... No se puede decir, pero está muy seco. Y si te vas aquí con esas alturas, lo que pasa es que la atmósfera que está tan alta, ahí se condensa y se cargan de agua. Se crea un microclima. Un macroclima, porque todo el centro del país está así. Y entonces ahí hay agua. Y hay agua como nieve, que es mejor que el agua. Y esa agua te va a dar a las poblaciones, y las poblaciones por eso se ponen ahí. Y también porque en el norte del país, más al norte, no hay renovación de los suelos, se secan, se agotan los suelos. En cambio aquí, cada erupción que hay, salimos corriendo, cubrimos de Don Goyo, creamos un manto fértil, me imagino. Se intemperizan, se degradan un poco y eso se vuelve la parte que nos da a nosotros el tremendo potencial en el Bajío, potencial agrícola en el Bajío, todo el centro de México, el maíz, el cuitlacoche, los jogos. Las tortillas tienen su origen en una cultura volcánica. Tienen una cultura volcánica, absolutamente. Y mira, yo el otro día hablaba con un investigador, presidente de la Sociedad de Vulcanología, y me decía, los volcanes son... ¿Es tu amigo? Sí, es mi amigo, el doctor Hugo Delgado. Pero son los primeros que se mueren. Andan subiendo a los volcanes, no. hace erupción y siempre se mueren los volcanes. Pero déjame decirte lo que decía, dice, son tan importantes para nosotros los volcanes que hasta nos lo comemos. ¿Cómo que nos lo comemos? Dice, el molcajete, piedra volcánica, y es lo que le da el sabor a esa salsa que todos sabemos que sabe muy buena, hecha en molcajete. Sabor seco también hace que se Pero te acaben ahora los el dientes, tiempo se nos acaba de terminar, así que tendremos que hablar más adelante de estos temas. Aquí en Observadores, este espacio que está hecho para compartir lo fascinante que hay en el mundo. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por esta magistral plática sobre volcanes y temblores.